Señor nos bendiga. ¿Cómo están ustedes hoy? El Señor sea con nosotros, mis hermanos. Ministre nuestro corazón con su palabra. En este momento estamos estudiando desde hace un tiempo y viendo la providencia del Señor en su palabra para nosotros como iglesia, lo que Él quiere de nosotros a cada momento por medio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos tesalonicenses. Y quiero invitarlo inmediatamente que vaya conmigo al capítulo 2 de Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, y leamos a partir del verso número 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer los versos a partir del verso número 10. Ahí vamos a comenzar nuestra lectura en el día de hoy. Dice la palabra del Señor: ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. El Señor bendiga su palabra. Padre, gracias te damos. Gracias por permitirnos alabar tu santo nombre. Gracias por rescatarnos de las tinieblas y permitirnos servirte. Gracias porque con nuestra predicación, con nuestra vida, podemos mostrar cada día que tú eres real en medio nuestro. Quita, Señor, cualquier cosa en mí y en mis hermanos que impida que tu palabra sea predicada y recibida. Más bien, Señor, toca nuestro corazón con ella, que no encontremos paz hasta que no pongamos esta palabra en práctica delante de ti. Por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros nos vamos a esta primera carta a los tesalonicenses, debemos recordar que en el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo comienza una defensa de su vida y su ministerio que se extiende hasta el versículo 10 del capítulo 3. Pablo está poniendo claro lo que fue y qué debe ser o cuáles deben ser las acciones de un servidor del Señor. Está marcando una diferencia entre las obras que él había llevado a cabo en Tesalónica con las obras de aquellos que lo acusaban de no ser una persona sincera y de querer aprovecharse de los creyentes a los cuales él estaba ministrando. Iniciando en este capítulo 2, versículo 1, nos ha hablado de características muy puntuales que deben componer o que deben marcar lo que es el perfil de un servidor de Cristo. Nos ha hablado de la valentía, nos ha hablado de la búsqueda de la gloria de Dios y no de la dependencia en los elogios humanos. Nos ha hablado de la intención que debe existir en nuestra vida de invertir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro legado en otro creyente para llevarlo a ser cada día más como Cristo. Nos ha hablado de que un siervo de Dios es una persona que trabaja, es una persona que actúa con diligencia ante sus necesidades personales y ante las tareas que Dios les ha encomendado en su iglesia y en su reino. Todo eso que Él nos habla hasta aquí, hasta el versículo 9, se desarrolla bajo la sombrilla de lo que nos enseña el versículo 10. Vaya una vez más conmigo al texto y mire cómo dice este verso 10 de la carta. Dice: ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes
los creyentes. Cuando nosotros vemos todo el contexto de lo que Pablo está enseñando allí, nos damos cuenta que aquí hay algo más que él nos está enseñando. Pablo nos está enseñando en este verso que un siervo bajo la autoridad de Cristo es una persona íntegra. Eso es lo que él está hablando aquí. Está apelando una vez más a la experiencia de los hermanos y lo hace diciéndole, ustedes son testigos. Con eso le quiere decir, ustedes mismos pueden dar testimonio de lo que yo he hecho, de cómo me comporté delante de ustedes. La palabra testigos apunta a alguien que vio un evento, que participó en un evento y puede dar cuenta o informar de lo que pasó allí. Pero Pablo apela a algo más. Él no solamente le dice ustedes son testigos, sino que dice Dios también es mi testigo. Lo que Pablo está haciendo allí es diciéndole a ellos, ustedes son testigos, ustedes pueden hablar, decir la verdad, pero si no lo hacen, Dios es mi testigo. Está apelando a Dios porque, como le dijo en el versículo 4, es Dios el que examina los corazones de los hombres. Los hombres miran el exterior, las apariencias y mienten, pero Dios mira el corazón y siempre es fiel y va a testificar la verdad acerca de nosotros. Lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos aquí es, ustedes saben que hemos sido íntegros en nuestra conducta con ustedes. Nos está llamando a recordar la integridad de su comportamiento. Y me surge una pregunta aquí. ¿Qué es la integridad? Escuchamos frecuentemente hablar de eso, pero ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es tener una vida de integridad? El diccionario define la integridad como algo que no carece de ninguna de sus partes. Cuando habla de la integridad, refiriéndose a una persona, hace alusión a una persona que es recta, probada, intachable. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. La palabra integridad viene de un término latino que significa completo, que no le falta nada, porque la integridad sugiere una vida completa donde hay coherencia entre los diferentes ámbitos de la vida de una persona. Ser íntegro significa que somos rectos, que somos honestos y sinceros, que hay coherencia entre lo que nosotros decimos en nuestro carácter y en lo que nosotros hacemos. Que lo que no se ve se corresponde con lo que se ve. John Stott, hablando de la integridad, dice que la integridad es una cualidad de las personas íntegras, aquellas en las cuales no hay una dicotomía, es decir, no hay una diferencia entre la vida pública y la vida privada. Allanando un poquito ese camino, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que una persona que es íntegra es igual cuando lo están mirando como cuando está solo. Una persona que es íntegra hace lo mismo cuando está trancado en su habitación que cuando está delante de la gente. No hay una diferencia en lo que nosotros somos. Una persona íntegra no tiene nada que esconder, nada que probar, ni nada que temer. Eso es ser íntegro, que haya esa correspondencia entre lo que se ve y lo que no se ve en nuestra vida. Y la Biblia le asigna un alto concepto, un alto valor a la integridad. Vamos a hacer un paneo por algunos textos rápidamente y les voy a ir mencionando. Josué capítulo 24, versículo 14. Josué se está despidiendo del pueblo, está dando su discurso final ante Israel y le dice: teman a Jehová y sírvanle con integridad. Él no dice teman a Jehová y sírvanle. No valdría de nada si no le ponemos el componente de la integridad. En Primera de Reyes capítulo 9 se está haciendo el paso de mando de David a Salomón y el Señor le dice: si tú anduvieres en integridad de corazón como lo fue David tu padre. Le está poniéndose una persona íntegra. Job capítulo 2 versículo 3. Satanás viene delante de Dios después de haber peleado con Job o atacado a Job en su primer round
Y Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, que a pesar de que tú me incitaste contra él, todavía mantiene su integridad? Dios ha valorado que Job se mantenía como una persona íntegra. En el capítulo 2, versículo 9, la esposa de Job, desesperada en la situación que estaban, le dice: ¿y tú todavía retienes tu integridad? ¿Cómo es posible, Job, que todavía tú mantengas esa integridad? El libro de Proverbios nos habla mucho de la integridad también. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. No tenemos nada que temer porque andamos en integridad. En el Proverbio 11, versículo 3 dice: la integridad de los rectos lo encaminará. Y eso es una gran enseñanza, mis hermanos. Nosotros ponemos nuestra esperanza en que tenemos relaciones, en que yo puedo llegar a un lugar y como me conozco a alguien, voy a resolver. Lo que la Biblia dice es que es la integridad lo que nos va a encaminar. Tenemos que ser íntegros porque es lo que Dios quiere de nosotros. El capítulo 19, versículo 1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad. La Biblia le da un gran valor a eso. Y aquí en el versículo 10 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, Pablo califica su integridad por medio de 3 términos que encontramos allí descritos. Él dice: ustedes saben de qué manera ustedes saben cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos en ustedes. Con ello está señalando en todas las directrices de su vida su integridad personal, su integridad en su relación con los hombres y su integridad con Dios. Cuando le dice que nos hemos comportado santamente, está diciendo: nos hemos comportado como Dios nos ha llamado a vivir. Dios nos ha llamado a vivir separados de este mundo, a vivir separados de las cosas de este mundo, de la maldad y el pecado de este mundo. Esto significa la palabra santo, ser separado, y en este caso, ser apartado o separado para Dios. Es la santidad lo que se corresponde con nuestro llamado. Dios no nos ha llamado para que sigamos viviendo igual que en el mundo. Nos ha llamado para que nos comportemos, como dice aquí, santamente, para que lo hagamos con justicia. Y cuando nos habla de esa justicia, se está refiriendo a que vivamos según las normas que Dios nos ha dejado en su palabra. La justicia, mientras la santidad regula mi integridad personal como hijo de Dios, la justicia regula mi integridad en mi relación con los demás. La justicia viene como una consecuencia de la justicia que se nos ha imputado en Cristo. Es el vivir según las normas establecidas por Dios, es decir, que todo lo que yo haga se corresponda con lo que el Señor ha dejado en su palabra para que sea nuestro accionar. Hay un autor que, hablando de esto, dice que comportarse justamente es ajustar a la forma de vida del hombre a la vida propia del reino de Dios. No es comportarse como se comporta cualquiera, es comportarse como se comporta un embajador del reino de Cristo. Vivir justamente es no solo darle a Dios lo que le corresponde, sino actuar de esa misma manera con el prójimo que nos rodea. Hay algo más que Pablo le dice. Él no solamente está apuntando a su integridad personal y a su integridad con los hombres, sino que está apuntando a su integridad delante de Dios. Él le dice: santa, justa e irreprensiblemente. Y cuando nos habla de irreprensiblemente, está hablando de que no tiene ningún tipo de censura. Está libre de culpa. Está seguro de que nadie puede acusarlo de manera verdadera de ningún desorden o escándalo en su vida pública o privada. Y esa es la enseñanza que Pablo le da a Timoteo también cuando le habla de cómo debe ser el siervo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice que el obispo, el pastor, el siervo de Dios tiene que ser una persona irreprensible. Y la palabra irreprensible no significa que no tiene pecado, o no significa que en algún momento de su vida no ha pecado. La palabra irreprensible significa que en este momento no tiene ninguna cuenta pendiente.
que en este momento no tiene ninguna situación de la que deba dar cuenta, y eso marca nuestra integridad. No podemos ser verdaderos siervos de Cristo si no cultivamos la vida de Cristo, y esta vida se refleja por medio de nuestra integridad personal. Ese es el llamado de Dios para nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 48, apelando a lo establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Jesús dijo: sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ser perfecto no significa que somos totalmente santos. Nunca vamos a hacerlo hasta que el Señor nos lleve con Él. Lo que está apelando es: tengan una vida de integridad, que no haya nada que dañe su vida delante de Dios. La integridad va a tomar todo lo que nosotros hacemos, va a tomar todas nuestras acciones, va a tomar todas nuestras palabras y la va a conducir a un solo lugar, y es a que Dios sea glorificado en medio nuestro. Cuando somos íntegros, eso es nuestro fin, y eso es lo que vemos aquí que Pablo refleja en todo lo que hicieron él y su equipo. En el versículo 11 él continúa hablándole de esto y le dice: ustedes saben además, está hablando ahora no solamente de su actitud de integridad, sino de su práctica íntegra delante de los hermanos. Le dice: ustedes saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo le está diciendo: el cuidado pastoral hacia ustedes no fue un cuidado con hipocresía, no fue un cuidado que está buscando un beneficio personal, sino que fue tan delicado y dedicado como lo hace un padre con sus hijos. Él está diciendo: no solamente le prediqué el evangelio de manera genérica, sino que de manera íntegra los acompañé a cada uno de ustedes, es decir, de manera particular, para que ustedes crecieran delante de Dios como un padre lo hace con sus hijos. Una vez más está usando una figura que todos pueden manejar. Recuerden que un poco más atrás le dijo: los hemos amado como una madre ama a sus hijos, y aquí dice: los hemos cuidado, los hemos corregido, los hemos amonestado como un padre cuida a sus hijos. Una ilustración perfecta del diseño de Dios para la familia. Y recuerden que Pablo está hablando aquí de la familia de Dios. Pablo dice: la madre ama a los muchachos y tiene el deber, su papel es amarlo, pero el padre es el responsable de corregirlo. El padre es el responsable de corregirlo. Y es por eso que a veces la madre dice: no te preocupes, que tu papá viene, y nos dejan el trabajo sucio a nosotros. Pero así lo puso Dios. Y entonces cuando nosotros llegamos tenemos que convertirnos en super saiyajines con una correa en la mano y poner la cosa en orden. Pablo le está diciendo: los acompañé con la integridad que un padre acompaña a su hijo. Y miren que la Biblia habla de eso. El mismo Señor Jesús dice: ¿qué padre, por malo que sea, su hijo le pide un pan y le da una serpiente? No importa lo malo que sea el padre, por lo regular el padre va a velar por el bienestar de sus hijos. Pablo dice: yo estuve velando por ustedes como lo hace un padre por sus hijos. Esto es una enseñanza que refuerza nuestra vida aquí, que refleja lo que ya se nos ha dicho, y es que la integridad no busca un beneficio personal. Mi hermano, si usted está sirviendo a Dios con integridad, usted no va a usar los beneficios que ha tenido en ese servicio para su uso personal. Nosotros vemos en toda la Biblia servir al Señor Jesucristo, pero nunca dividió las aguas, nunca calmó la tempestad, nunca resucitó, nunca multiplicó los panes para un beneficio propio, fue para los demás. Usted se imagina a nuestro Señor en el desierto con hambre, y Satanás le dice: dile a la piedra que se conviertan en pan, y que Jesús diga: sí, hombre, es verdad.
Vamos a hacer un sándwichito aquí con jamón serrano. Porque yo puedo. Además, si me dieron ese poder a mí, nunca usó el poder para beneficio personal. ¿Saben por qué? Porque el mayor ejemplo de integridad que nosotros tenemos es el accionar de Cristo en este mundo. Ese es el ejemplo de Pablo y es lo que él está haciendo allí. Le dice, yo nunca usé eso para beneficio propio. ¿Saben qué? Contrario a eso, el íntegro siempre va a buscar el bienestar de todos en la comunidad, de que todos en la congregación estén bien, aún por encima de su bienestar personal. El que está sirviendo con integridad se va a echar a un lado para que el que está al lado de él pueda crecer y seguir adelante en los caminos que Dios le ha pautado. Pero el mayor bienestar no es un bienestar exterior, sino es un bienestar interior. No es lo temporal, sino que va más allá a lo espiritual, porque lo que busca es que los que los rodean cada día se parezcan más al Señor Jesucristo. Cuando usted está sirviéndole a alguien, su intención debe ser no ser reconocido ni ser beneficiado, sino que el que está a su lado, aquella persona en la que usted está invirtiendo su vida y a la cual usted le está sirviendo, no se parezca a usted, sino que se parezca a Cristo. Debemos tener vidas íntegras, mis hermanos, porque nuestras acciones son las que respaldan nuestras palabras. Si no hay integridad, nunca va a haber una predicación ni un servicio efectivo. Cuando aquellos a los que le predicamos, cuando aquellos a los que le estamos sirviendo pueden cotejar de manera correcta nuestras acciones con lo que nosotros le estamos diciendo, cuando ellos ven que hay una correspondencia en nuestra vida, en todos los aspectos, ellos van a recibir nuestra enseñanza con mayor aceptación. Cada día más, cada día van a recibir con mayor gozo lo que usted le está enseñando. Hay un autor llamado David Byrd que hablando de eso dice, la mejor presentación del evangelio no es una predicación con un excelente contenido teológico. Dice, es una predicación respaldada con una conducta como la describen las Escrituras. Una conducta que se corresponde en todos los aspectos y a la vida de todos los que escuchan la predicación. No importa lo bien que usted le hable a la gente de Cristo, si su vida no refleja a Cristo, eso no va a valer de nada. Tenemos que cultivar en nuestra vida la integridad. Y eso es lo que pasa con Pablo y estos hermanos. Mira cómo dice el versículo 13. Después que Pablo les habla de lo íntegro que se comportaron con ellos, le dice, ustedes recibieron la palabra como la palabra de Dios. Algo que le había dicho en el capítulo 1. Dice, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Cuando ellos pudieron ver la integridad de Pablo, en el versículo 14 le dice, ustedes se convirtieron en imitadores. Hicieron lo mismo, no solamente mío. Antes él les dijo en el capítulo 1, ustedes nos imitaron a nosotros, les dice, ahora imitaron a las iglesias porque estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. Cuando nosotros somos ministrados con integridad, crece en nosotros un sentido de amor y de dependencia del Señor que nos lleva a sufrir por Él si es necesario. Nunca vamos a hacer la obra de Dios si primero no hay una vida de integridad en nosotros. Nosotros debemos saber que antes de nuestro servicio Dios quiere nuestra vida. Dios quiere que seamos adoradores antes de ser servidores. Usted no puede ser una persona que sirva al Señor con efectividad si primero no está viviendo con integridad. Él nos llama a una vida de separación del pecado, donde vayamos dejando atrás todo lo que no glorifique su nombre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que ejercitemos cada día la integridad al saber cuáles son las situaciones que nos llevan a caer delante de Él. Pero sobre todas las cosas, que no lo hagamos solos. Que no lo hagamos solos. Nosotros solos no podemos cultivar una vida de integridad. ¿Saben por qué? Porque la integridad se cultiva no basándonos en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo.
La integridad se cultiva no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo ya ha hecho. La integridad se cultiva basándonos y afincándonos en la obra del Señor, porque la palabra de Dios dice que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Hablando de Cristo, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por más que yo quiera apartarme del pecado, nunca lo voy a lograr. Porque yo no puedo pero Cristo sí puede y ya venció el pecado por cada uno de nosotros. Una de las acusaciones que le hacían y que pesaron injustamente en contra de Pablo y de su equipo fue la de haber abandonado a los hermanos de Tesalónica. Lo acusaban de no tener interés por los hermanos. Pero Pablo aquí le dice lo contrario. Él se defiende de eso diciéndole en el versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Este verso es interesantísimo y debe llevarnos a ver y a pensar verdaderamente de qué manera nos comportamos con los demás, o de qué manera también recibimos el cuidado que debemos recibir de parte de Dios y como hijos de Dios. Pablo está hablando aquí de que un siervo de Cristo es una persona que se preocupa por su pueblo. Aquí nosotros vemos una vez más el corazón de Pablo derramado delante de sus hermanos. Lo hemos visto decirle a ellos: nosotros los amamos, damos gracias a Dios por ustedes, lo amamos como una madre ama a sus hijos. Dice: ustedes han llegado a ser muy amados por nosotros. Y una vez más nosotros vemos aquí el corazón de Pablo derramado por estos hermanos. Pablo comienza contrastando la diferencia que hay entre él y aquellos que los acusaban. Por eso él les dice: pero nosotros no hicimos lo que ellos dicen, ni nos comportamos como ellos. Le dice: sino que separado de ustedes por breve tiempo, estábamos ansiosos con un profundo deseo de ir a verlos. La ansiedad que Pablo nos habla aquí no es la ansiedad que nosotros manejamos en el día de hoy. Primero él le dice: estábamos separados de ustedes. Y esa palabra separados apunta a una acción violenta. Aquí habla de separación como si se hubiese arrancado un ser querido de la vida de una persona, al punto que lo dejaron huérfano. Está hablando de una acción violenta, como cuando alguien es secuestrado y usted no puede ver a esa persona. Imagínese eso. Imagínese la angustia que debe suponer un secuestro. La locura que trae a nuestra mente y a nuestro corazón una situación como esa. Creo que ninguno de nosotros hemos experimentado eso. Pero no nos dejamos de doler y de preocupar cuando vemos ese sufrimiento en los noticieros de alguien que está atravesando, de que ha sido separado de su ser querido por medio de un secuestro. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Fuimos separados de ustedes con violencia, como si fuera por medio de un secuestro. Y realmente eso fue lo que sucedió con ellos. Si recuerdan, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo fue obligado a abandonar la ciudad por medio de una acción violenta. Vinieron los judíos que lo envidiaban y causaron una revuelta para que Pablo tuviera que salir huyendo de la ciudad de Tesalónica. Lo expulsaron de allí. Y él lo dice aquí también en el versículo 15 de este capítulo 2 de esta carta. Él, hablando de esos judíos, él dice: y a nosotros nos impidieron hablar a los gentiles para que se salven. Fue una acción que impedía lo que
él podía hacer en estos hermanos. Lo expulsaron de allí. Pero a mí me gusta lo que dice Pablo. Me gusta su amor. Me llama la atención la gran preocupación que tenía por los hermanos. Porque Pablo no le dice a ellos, ustedes se quedaron huérfanos, sino que le dice, nosotros nos quedamos huérfanos de ustedes. Él dice, nosotros separados de ustedes. Él no le dice, los separaron a ustedes de nosotros. Él dice, a mí me sacaron y me sentía como un huérfano de ustedes. Pablo se identifica como padre de estos hermanos, pero también se identifica como hijo. Los padres no somos los huérfanos son los hijos. Y Pablo le dice, a nosotros nos dejaron huérfanos de ustedes. Esa separación no pasó desapercibida en la vida de ellos. No fue algo que sucedió y que lo llevó a olvidarse de los hermanos. Pablo no le dijo, Timoteo, Silas, por fin salimos de esa gente. Yo sé que hay gente que a veces uno quisiera decir, por fin salí del hermano fulano. Salí de Vilma ya. Pero Pablo no está diciendo eso. A pesar de todo lo que pudiera pasar, a pesar de todas las situaciones que pudieran tener, Pablo dice, nosotros estábamos huérfanos de ustedes. Y no se quedó de brazos cruzados. Dice, teníamos una ansiedad, un deseo profundo de ir a verlos. Y esta ansiedad no es la ansiedad malvada que nos descompensa en el día de hoy, que se lleva nuestra mente, que se lleva nuestra fuerza, que se lleva todo nuestro ánimo, sino que la palabra ansiedad, que aquí se traduce como ansiosos, apunta a que tenían un gran interés, un deseo profundo, una espera impaciente. Su ansiedad no era más que el deseo intenso que expresa la idea de poner empeño en algo, de tener la diligencia o de esforzarse en lograr algo. Pablo lo que quería era lograr de cualquier manera llegar una vez más a la vida de estos hermanos. Hizo varios intentos, él mismo lo dice ahí. Hizo varios intentos, pero ¿qué pasó? Pero dice, Satanás nos lo impidió. Y nos está dejando ver la realidad de la oposición, del combate con la que él les habló en el versículo 2 de este capítulo 2. Él dice, se nos fue impedido. Y nos deja ver cómo Satanás cada día se va a imponer, se va a querer poner en el medio para entorpecer la obra de Dios. Todo ese accionar de Pablo tenía una razón de ser, y era el amor que sentía por estos hermanos. Versículo 18 al 20, Pablo dice algunas cosas para ellos. Dice, ustedes son nuestra corona, nuestra esperanza, nuestro gozo, ustedes son nuestra gloria. No está hablando de una gloria personal, sino que está hablando del afecto, de cómo su corazón estaba ligado al corazón de estos hermanos. Cuando nosotros servimos al Señor, la preocupación por los demás es un reflejo de nuestra integridad. Es un reflejo al reconocer que debemos velar por la vida de los demás, iniciando con tener la meta de imitar a Cristo. Él mismo se preocupa por nosotros al punto que dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor nos está mostrando su preocupación. Y cuando nosotros entendemos que Cristo se comporta de esa manera y nos cuida de esa manera, nosotros vamos a preocuparnos de esa manera por la vida de los hermanos. Nos vamos a preocupar de esa manera por aquella persona a la cual estamos sirviendo. Pablo, hablando a los corintios y hablando de esta preocupación, dice en 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 28, hablando de toda la carga que él tenía, le dice, y a pesar de toda esa carga, además de tales cosas externas, está sobre mí
la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Mis hermanos, no hay una forma de nosotros desprendernos de eso. Yo estaba ayer meditando en este texto y viendo tantas situaciones que en el ministerio pastoral hay que trabajar, que yo decía, solamente de Dios viene la fuerza para aquella persona que Él llamado pueda lidiar con tal preocupación. No hay un momento en que no salte a la mente la vida de algún hermano, la vida de alguna persona que de una forma u otra ha llegado a relacionarse con uno. Tantas situaciones donde uno como pastor quiere ayudar y llevar a las ovejas a seguir adelante. Y créanme que crea ansiedad, crea preocupación. Crea preocupación cuando como pastor uno está trabajando y ve que la vida de una oveja no avanza como debe avanzar. Que a veces uno dice, la Biblia dice que vayamos a la derecha y se sigue insistiendo por ir a la izquierda. Causa ansiedad, causa preocupación. Y yo decía, es demasiado fuerte el trabajo, porque el pastor tiene que ser el juez. Todo el mundo está esperando un veredicto, pero también tiene que ser el abogado. Cuando hay una situación tiene que mediar, pero también tiene que ser el fiscal. Cuando un hermano se va, hay que caerle atrás con una orden de arresto. Muchas cosas que dice Pablo aquí causan preocupación. Si no tenemos una preocupación genuina, nunca va a haber un cuidado genuino por el pueblo de Dios. No hay una forma mayor de mostrar el amor del Señor que cuando como servidores nosotros estamos preocupados por lo que está pasando con un hermano. Pero usted dirá, yo no soy pastor, eso es que lo haga el pastor. Pero usted también debe hacerlo. Porque cuando usted en su celular ve que hay un hermano que no está asistiendo, usted debe moverse en la preocupación de llamar, mi hermano, ¿qué te pasa? Que no te veo. Me necesitas. Aparezcas en su casa aunque no lo inviten. Lleve un refresco y un bizcocho y dígale, vine a compartirlo contigo. Preocúpese por su vida, preocúpese por su familia. Preocúpese porque en todo momento esa persona pueda tener una mente afincada en Cristo. Probablemente las ansiedades propias del mundo lo han arropado y su vista está nublada. Vaya, límpiele el cristal delantero para que él pueda ver que adelante en el camino está Cristo guiando sus pasos. Preocúpese por la vida del hermano. No se canse, porque esa preocupación viene por saber que Dios nos está cuidando y Él nos está llamando a ser una persona de integridad. En esa preocupación nos debe llevar a buscar soluciones a las situaciones y los problemas que tengamos que enfrentar. Esa es la última característica que quiero ver aquí en los tesalonicenses acerca de lo que es el perfil de un servidor de Cristo. Un siervo bajo la autoridad de Cristo es una persona que actúa trayendo soluciones. Mira lo que dice, versículo 1 del capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo, es decir, en conclusión de toda esa ansiedad y todo lo que estaba pasando, Pablo está conectando lo que va a hablar aquí en el capítulo 3 con lo que viene hablando del capítulo 2. Dice, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados.
a pesar de haber sido entorpecido en su plan de volver a los hermanos de Tesalónica, Pablo no se quedó de brazos cruzados. Pablo no dijo, yo no puedo hacer nada, resuelvan como ustedes puedan. Su preocupación consistía en el bienestar de ellos, porque él sabía que los había dejado con problemas. Tuvo que salir de la ciudad y lo dejó a ellos en una batalla feroz. Sabía que, como le dijo en el versículo 14, ellos iban a padecer sufrimientos en manos de sus propios compatriotas, y ese sufrimiento suponía el peligro de la vida misma de estos hermanos. Podían perder la vida, pero algo peor que perder la vida, podían negar su fe, podían abandonar la fe en Cristo. Y entonces Pablo dice, no nos quedamos de brazos cruzados, sino que desde aquí actuamos para que ustedes estén bien. Miren, mis hermanos, cuando usted ama a los hermanos que están a su lado, cuando su corazón está ligado a la vida de los hermanos, cuando tú entiendes que Dios te ha puesto para servir a tus hermanos, no solamente en tu iglesia local, sino en cualquier lugar donde el Señor te lleve, no importa dónde se encuentren, su bienestar siempre va a representar una carga para tu corazón. Usted no se ha encontrado nunca con hermanos que no son de esta congregación, y cuando usted los saluda, ellos le preguntan, ¿cómo están los hermanos de la iglesia? ¿A usted nunca le ha pasado eso? A veces personas que nunca ni siquiera han visitado la iglesia, pero son creyentes, sabes que tú eres un creyente, y cuando te saludan te preguntan, ¿cómo están los hermanos? ¿Saben por qué? Porque el bienestar de los hermanos, sin importar quiénes sean, sin importar dónde estén, va a representar siempre una carga para tu corazón si eres un servidor de integridad. Nunca te vas a quedar de brazos cruzados ante la situación de un hermano, sino que vas a buscar la manera de actuar trayendo solución a esa situación. Mira lo que Pablo dice, mira el accionar de Pablo. Pablo dice, para que ustedes estén bien, preferimos quedarnos solos en Atenas. Silas estaba en un lugar y Timoteo fue enviado a Tesalónica y Pablo se quedó solo. Dice, mejor me sacrifico yo para que ustedes estén bien. Les envié a Timoteo, pero Timoteo, él no envió a cualquiera. Él le dice, nuestro hermano y servidor de Dios en el Evangelio. ¿Con qué propósito Pablo envió a Timoteo? Con el propósito de fortalecer la vida de los hermanos, de ministrar su necesidad. Él le dice, para fortalecerlos, y la palabra fortalecerlos lo que significa es para afirmar su fe por medio del conocimiento de la palabra, por medio de las enseñanzas de la fe. Y dice, para alentarlos. ¿Saben lo que significa alentarlos? Para que ustedes que están atravesando situaciones difíciles, Timoteo los acompañe para llevarles ánimo, para estar contigo ahí. Los hermanos están encarcelados, pero Timoteo está ahí, animando a los que están dentro y los que están fuera. Hay hermanos que están muriendo por la causa de Cristo, pero Timoteo está ahí para llevarte la palabra. Están siendo atacados al punto de que estás pensando que tú no vas a continuar. Timoteo está ahí para acompañarte. Esa palabra, alentarlos, es la palabra paráclesis, de donde viene paracleto, y el paracletos era el Espíritu Santo. Y esa palabra lo que significa es acompañar o estar con uno que ha sido llamado para estar a tu lado. Cuando nosotros servimos al Señor, vamos a procurar traer solución a la vida de aquellos que están atravesando necesidades. Pero no quiero que te ubiques solamente en las necesidades materiales, también necesidades espirituales. También necesidades espirituales. Y eso trae resultado a la vida. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete
por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Cuál es el resultado de ese accionar? Que vamos a traer paz a la vida de los hermanos, pero vamos a traer paz a la vida nuestra. Vamos a calmar nuestra preocupación. Mira como Pablo dice en el versículo 7, por eso, hermanos, porque Timoteo estuvo con ustedes y vino y nos dijo que todo estaba bien, dice, en todas nuestras necesidades y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. ¿Qué es lo que dice Pablo? Actuamos, ustedes están tranquilos y nosotros también. No podemos, mis hermanos, vivir una vida de servicio al Señor separado de estas cosas. Un servidor que vive de espalda a lo que está pasando en su pueblo nunca va a ser una persona efectiva. Un servidor que no siente como sienten sus hermanos nunca va a ser una persona que va a llevar a otro a crecer delante de Dios. Un servidor que no está dispuesto a aportar soluciones se va a quedar estancado y va a estancar a aquellas personas en las cuales Dios lo ha llevado a invertir vida sobre vida. Nosotros tenemos que movernos en torno a esto. Cada uno de nosotros es un servidor del Señor. Y como iglesia tenemos que procurar cada día que estas cosas sean una realidad en medio de nosotros. Cada día tenemos que procurar servir al Señor con más ahínco. Aquí nos enseña 8 cualidades de un servidor. El valor, una persona que no vive por elogios humanos, sino para la gloria de Dios. Es una persona gentil, amable, es una persona que invierte su vida en otro, es una persona que trabaja, es una persona íntegra, es una persona que se preocupa por los demás al punto de traer soluciones a la vida de los demás. Es probable que no tengamos todas esas características en nuestra vida, pero lo necesario es que caminemos hacia ellas. Lo necesario es que nosotros le pidamos al Señor cada día, dame lo que yo no tengo para ser un servidor efectivo. Yo sé que no soy una persona muy gentil, pues entonces yo voy a orar, Señor, ayúdame a ser gentil con los hermanos, ayúdame a ser amoroso, quítame el truño, quítame la cara dura y ayúdame a seguir adelante. Yo sé que probablemente no soy una persona muy trabajadora, que digamos, pues entonces yo voy a orarle al Señor, Señor, ayúdame a ser diligente. Yo voy a orar al Señor, Señor, dame sabiduría para aportar soluciones a la vida de mis hermanos, para aportar soluciones a la vida de mi iglesia. Cada uno de nosotros es un servidor del Señor. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aplicar estas cosas a su vida. Muchos frecuentemente se me acercan y me dicen, pastor, yo quiero servir. Déjame decirte, mi hermano, que desde que tú conoces a Cristo, ya tú eres un servidor de Cristo. Lo que tienes que hacer es comenzar a aplicar todo lo que el Señor te ha enseñado y todo lo que el Señor te ha dado. Pero oportunidades de servicio diariamente tenemos en nuestra vida. Estamos rodeados de gente que nos necesita. En tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu centro de estudio, en la iglesia. Estamos rodeados de gente que nos necesita. Servir al Señor no demanda tener un cargo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Servir al Señor demanda tener un corazón que de donde Dios dice va, yo voy. Que de donde Dios dice habla, yo hablo. Que donde Dios dice da, yo doy. Servir al Señor no es un asunto solamente de habilidad, sino es un asunto de disponibilidad. ¿Qué tan dispuesto estás tú para servir al Señor? ¿Qué tan dispuesto estás tú para salir por esa puerta
Irte a un mundo que te necesita y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor clave esto en nuestro corazón. Que podamos tomar estas cualidades que se nos enseñan aquí en su palabra y crecer en torno a ellas. Que cada momento de nuestra vida nosotros podamos afincarnos en el Señor y servir donde quiera que Él nos pida. Que aumente nuestra preocupación por los demás. Esa preocupación que sea correspondida con la intención de cuidar y de traer soluciones a la vida de nuestros hermanos.